Hola, hola, ¿cómo están todos? Soy Enid Izquierdo, agente de bienes raíces con Better Homes and Gardens en el área de la Florida. Y hoy quiero hablarles rapidito, bien breve, sobre un tema muy importante y es los pasos a seguir en la compra de casa. No te olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Enid Izquierdo Realtor, ahora mismo mientras ves este video. Y dale a la campanita para que sepas cuando estreno un video. Pues vamos a los pasos a seguir en la compra de casa. Primeramente, usted necesita tomar la decisión. Tomar la decisión de que usted quiere comenzar este proceso de compra de casa es muy importante porque va a marcar un antes y un después. Usted tiene que estar consciente que es un proceso que lleva disciplina, que lleva persistencia, que lleva a que usted sea realista. Entonces usted necesita estar preparado y tomar la decisión de que quiere comprar casa. El paso número 2 es tener ahorros o ahorrar para gastos de cierre y down payment. Independientemente de que hay muchas ayudas, hay programas que le contribuyen al down payment y de que se puede negociar los gastos de cierre con el vendedor, usted necesita estar preparado y usted necesita tener sus ahorros a la hora de comprar casa. Usted no puede ir a comprar una casa sin tener nada de dinero porque va a ser muy difícil, sobre todo si el mercado está como está ahora, que es un mercado muy competitivo. Usted necesita tener sus ahorros porque si no tienes dinero para los gastos de cierre, por ejemplo, eso te va a poner en desventaja a la hora de ganar en una situación de múltiple oferta. El paso número 3 es estar preaprobado. Usted necesita hacer una entrevista con el lender, con el banco, como quiera que usted lo quiera hacer, pero usted necesita saber su situación, si usted está aprobado para hacer la compra de su casa, si usted va a obtener el préstamo. También cuando usted haga la oferta, usted tiene que mandar esa carta de preaprobación porque es un requerimiento que le va a pedir el vendedor para aceptar su oferta. Entonces, antes de buscar casa, antes de cualquier cosa, usted necesita estar preaprobado. Usted necesita hacer una entrevista con el prestamista o el banco para que le dé la carta de preaprobación y así saber que está 100% preparado de que hay muchas posibilidades de que usted le van a aceptar ese préstamo. Y vamos a la etapa número 4, que puede ser cambiado. Usted puede ver al lender primero y después al realtor y viceversa. Usted puede ver a un realtor y después al lender. La etapa número 4 que yo siempre explico es reunirse o contratar a un agente de bienes raíces. Asegúrese de que el realtor con el que usted va a trabajar sea una persona profesional, sea una persona que tenga prestigio, que tenga números, que tenga ventas, que usted vea en su récord que tiene ventas, una persona que esté activa todo el tiempo en redes sociales, una persona que sea recomendada por familiares y amigos. Es muy importante que usted esté seguro que está en las mejores manos. Pues después de eso, vamos al paso número 5, que es buscar la casa. Ya usted está preaprobado, ya usted tiene su agente de bienes raíces, usted tomó la decisión, tiene sus gastos de cierre, su down payment o dinero reunido para estas cosas. Pues procedemos a buscar y elegir la casa. Esta es la parte que más les gusta a todo el mundo, es la parte más excitante porque vas a ver las casas, te enamoras de la casa, la eliges. Obviamente es una de las etapas más importantes porque es aquí donde usted va a elegir su casa, donde va a enamorarse de la casa, donde va a decidir que es ahí donde quiere vivir y es de crucial importancia de que usted tenga expectativas que coincidan con su situación, expectativas reales. Esto lo va a ayudar a ser ganador y llegar al final de la compra de su casa siendo exitoso. Después que usted vio la casa, le encantó, se enamoró de la casa, vamos a hacer la oferta, que es el paso número 6, hacer la oferta. La oferta inmobiliaria es muy importante porque eso va a determinar que usted sea ganador o no. En casos donde el mercado está competitivo, como es ahora mismo, que hay un mercado bien competitivo, hay muchos compradores en correspondencia con el inventario de casas que hay en el mercado. Usted necesita ser audaz, usted necesita hacer una oferta bien limpia, una oferta que sea ganadora.
Y por supuesto, para eso necesita que su agente de bienes raíces esté preparado y sepa cómo hacer la oferta inmobiliaria haciéndola una oferta ganadora. Porque, por ejemplo, usted tiene que saber que si usted está en una situación de múltiple oferta, donde hay varias personas interesadas en la misma casa, y si usted quiere ser ganador, usted no puede pedir cosas que realmente no necesita, como por ejemplo los gastos de cierre. Si usted realmente no necesita los gastos de cierre, no los pida, porque eso lo está poniendo en desventaja con otros compradores. Haga una inspección rápida en un corto periodo de tiempo, haga un depósito alto y muchas otras cosas que se pueden hacer para ganar la oferta. Y por eso es importante tener un realtor que esté preparado. Después que usted hizo la oferta y su oferta fue aprobada, pues vamos a la etapa número 7, que es la inspección de la casa. La inspección de la casa es el momento donde usted va a ver si la casa está en perfectas condiciones, si necesita arreglos. Es un momento que usted puede aprovechar y pedirle al dueño que le arregle esas cosas o que le rebaje del precio de la casa. Es también el momento en el cual usted puede arrepentirse de la compra de la casa. Si sale algo en la inspección que a usted no le gusta y usted decide que no quiere comprar esa casa, usted se puede retirar del contrato sin perder el depósito. Pues es muy importante usar una buena compañía de inspección para así saber en realidad en qué estado está su casa. Después que pasamos la inspección de que usted decidió que quiere seguir con la compra de su casa, pues vamos a hacer el appraisal. ¿Qué es el appraisal? El appraisal es otra inspección que es realizada por el banco. Y básicamente es el banco determinando si su casa vale o no lo que está pidiendo el vendedor por esa casa. Porque, bueno, pues el banco está haciendo un préstamo a ti. Entonces el banco no va a comprar algo que no lo vale. Porque si, ni que Dios lo quiera, en un futuro usted no puede pagar su casa, el banco va a tener que vender esa casa. Entonces el banco quiere estar seguro que está haciendo una buena inversión. El banco no va a pagar algo que no vale ese dinero. Entonces ellos hacen un appraisal, que es algo que tienes que pagar tú. Usted tiene que pagar el appraisal o tasación. Y básicamente es que el banco determina si su casa vale lo que el vendedor está pidiendo por ella o no. Después de que pasamos el appraisal es uno de los momentos más importantes porque puede que determine si la compra se va a realizar o no. Porque, por ejemplo, hay determinados préstamos en que si la casa sale por debajo del precio, el banco no te va a hacer el préstamo. Independientemente, usted puede pagar dinero fuera del préstamo, pero eso ya depende del tipo de préstamo, si el vendedor acepta o no. Ya eso son otras cosas que si usted tiene dudas me puede llamar y yo le explico cómo funciona. Después que pasamos el appraisal o tasación, vamos a hacer la inspección final. La inspección final se realiza unos días o preferiblemente el día antes del cierre. La inspección final es donde usted va a ir a la casa, va a regresar y va a estar seguro que la casa está en óptimas condiciones, igual o mejor que el día que usted la vio por primera vez. Usted se va a asegurar de que todos los arreglos que usted pidió después de la inspección fueron hechos, de que no falta ningún appliance, que está el refrigerador, el fogón, los pisos, que todo esté, como dije anteriormente, igual o mejor que cuando usted vio la casa por primera vez. Ya va a ser la última oportunidad que usted va a tener para ver la casa antes del día del cierre. Y la etapa número 10 es el día del cierre. Finalmente es el día donde usted recibe la llave de su casa, donde todos los documentos son firmados y usted se hace oficialmente dueño de la propiedad. Es el día más esperado, es un día lleno de emociones, porque muchas personas es su primera casa, es la primera casa que compran y es algo bien bonito poder ser testigo de este proceso, de acompañarlos durante toda la trayectoria y llegar al momento final exitoso, convirtiéndolo en un ganador. Pues básicamente esas son las etapas en la compra de casa. Yo siempre las resumo en 10 etapas. Me gusta resumirlas así. Por supuesto varía, hay personas que le incluyen unas, hay otras que le quitan otras, pero básicamente esas son las etapas en la compra de casa. Si usted tiene alguna duda, me puedes llamar o escribir
a mi número de teléfono 813-965-2120. No te olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Enid Izquierdo Realtor, ahora mismo mientras ves este video, y dale a la campanita para que sepas cuando estreno videos. También en mis redes sociales me puedes seguir en Facebook como Enid Izquierdo, en Instagram enidizquierdo.realtor, y suscríbete a mi canal para que veas cuando tengo videos nuevos. Bye.